Muy buenos días. Buenos días. Un placer saludarles en este día especial y estamos comunicándonos con nuestros maestros de escuela sabática. Esta grabación se está viendo a través de red interna para nuestros maestros de escuela sabática. Así que un saludo especial para nuestros maestros de escuela sabática. Y luego, pues también estamos transmitiéndole a ustedes en vivo. Esta es una grabación, pero está saliendo en vivo. Así que un saludo muy especial para todos aquellos que se comunicaron con nosotros durante esta semana que pasó y que pudimos básicamente capturar sus nombres y saber sus saludos y conocerles. Así que sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales. Es muy importante que nos comuniquemos todos juntos en nuestras redes sociales y también a través de nuestras redes sociales privadas. Así que tenemos Adventista Green Acres, ese es el para nuestras redes sociales de nuestra iglesia Adventista en Green Acres. Y también tenemos SDA Pastores Prieto para nuestra red social privada de Facebook, Pastores Prieto para nuestras redes sociales. Así que por cualquiera de estas vías nos pueden contactar y pueden comunicarse con nosotros, y les deseamos a cada uno de ustedes un feliz día, un feliz sábado, una feliz semana. Así que bueno, tenemos una lección interesante y como les dije la semana pasada, si me ven trabajando de este lado es porque aquí tenemos todo el equipo de producción. Somos un equipo de dos, nadie más. Nadie más. Así que con este equipo de dos hacemos todo. Soy el que edita, soy el que pone el audio, el que quita las imágenes, el que cambia de cámaras, lo hago todo. Así que si me ven mirando hacia este lado y apretando aquí botones, es precisamente eso lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece si podemos comenzar con unas palabras de oración? Sí. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta lección tan interesante que tiene que ver con un contrato muy especial. Muy especial. La semana pasada hablamos de un contrato general. General, sí. O sea, los dos contratos interesantes, el bilateral y el unilateral. Y esta semana nos vamos a algo más específico. ¿Vamos a orar? Sí. Si nos dirige en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú has querido hacer contratos con tus hijos. Y gracias porque aún para hacer el contrato, para ponerlo en práctica, tú intervienes en todo. Porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Te pedimos ahora la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos explicar, pero también ser entendidos y que podamos poner en práctica las enseñanzas que tú nos das en este momento. Te lo rogamos todo pidiéndote salud y bendiciones. Amén. Para todos nuestros oyentes y videntes, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la lección de esta semana es sumamente interesante. Tenemos una temática que tiene que ver directamente con cada uno de nosotros como iglesia. Aclaramos que no necesariamente se aplica a diferentes organizaciones religiosas. No obstante, tratamos por todos los medios posibles de no tocar temas intrínsecos de nuestra propia iglesia y ser un poco más universales, porque sabemos que esta transmisión llega a muchas personas. Así que nos quedamos con la parte teológica, la parte bíblica del tema, y es importante que pues entendamos esta parte bíblica, por supuesto. Pero si usted tiene dudas o preguntas con respecto al manejo de los recursos financieros de su propia organización, de su propia iglesia local, por favor, consulte a sus maestros de escuela sabática locales. O de escuela dominical. O de escuela dominical, ¿verdad? Locales. Consulte a los maestros de su escuela dominical, ¿verdad? De su escuela sabática, pero también a sus pastores, a los líderes de su iglesia. Cada organización tiene un modo diferente de manejar estas finanzas. Efectivamente. Nos vamos a ir directamente a un contrato especialísimo. Cierto. Es un contrato muy viejo. Sí, muy viejo. No necesariamente es el contrato de toda la vida, es un contrato diferente
y tiene que ver directamente con los diezmos, con el diezmo, específicamente Sí. con el diezmo. Yo quiero que tú me digas qué tienes que decirme con respecto a esta primera idea del diezmo, y de hecho ya vamos a ponerla en pantalla. Sí. Tiene que ver con este personaje, Abraham. Háblame un poquito sobre este tema. Sí, algunos piensan que el diezmo es un tema o un contrato específicamente para el pueblo judío. Y Ok. eso no es real, Ok. no es bíblico. Mm, En Génesis 14, capítulo 14, encontramos a Abraham, que después de haber venido de una batalla donde él liberó a muchas personas, incluyendo su sobrino, que había sido tomado como rehén. ujú. Cuando él viene victorioso de la batalla, Ajá. del botín que él traía, o sea, de todo lo que él recogió de en esa batalla, del botín, él dio el diezmo de todo. Ok. Y en este momento no existía un solo judío. Era Ok. bisabuelo o abuelo de Sí, o sea, me estuve fijando en esa curiosidad. Ni siquiera todavía era Abraham. No, ni siquiera todavía era Abraham. No se le había cambiado el nombre Curioso. de Abraham a Abraham. Curioso, curioso. Pero ya se está diciendo o se está hablando de que él ofreció a Dios a través de este personaje que también viene siendo como un poco incógnito. Sí, Mel- aún sigue así. Sí, este a la vista personaje. de muchos teólogos. Ujú, Melquisedec, ¿no? Melquisedec. Melquisedec. Y curiosamente le da el diezmo. Sí, El diezmo, esa palabra del diezmo. Yo quiero que primeramente y antes que nada hablemos un poquito sobre esta palabra, qué significa. Porque para muchos de nosotros la palabra diezmar no tiene una connotación positiva. Por ejemplo, Sí. llegó una plaga y diezmó a la población. sí. Diezmar normalmente no tiene una connotación positiva, la palabra. Sí, la palabra en sí. Los recursos han sido diezmados. La tropa ha sido diezmada. Entienden la idea, ¿verdad? Cierto. La tropa, tuvimos una gran derrota. Nuestra tropa ha sido diezmada. Incluso en la iglesia. Óigame, esta iglesia no está progresando como se debe. Esta iglesia está diezmada. Está diezmada, quiere decir está reducida. ¿Sí o no? O sea, Así es, así si es. la palabra no tiene una connotación muy positiva es. que digamos, Así mismo es. ¿cómo le vamos a decir ahora a nuestros hermanos que nos están mirando que el diezmo es algo bueno? Yo quiero que tú me expliques un poquito sobre esta palabra. Tenemos en pantalla Sí. una descripción de Una lo que descripción. significa Sí. diezmo. ¿Qué significa la palabra diezmo en realidad? Sí. El diezmo es la 10ª parte Ujú. de algo. No tiene que ser solo de pesos y centavos, Ajá. de dólares y centavos, Ok. de euros y centavos. No. No. Puede ser la 10ª parte de un ganado, Ok. de un grupo de vacas, Ajá. la 10ª parte de ovejas, Ok. la 10ª parte de granos, por ejemplo, de un agricultor que tiene cosecha 10 quintales de frijoles, Ajá. pues un quintal de frijol Sí. es el diezmo de 10 quintales de frijoles. O sea, que es la parte 10ª parte de aquello Sí. que de cualquier cosa. de cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí. Y normalmente en la Biblia aparece esta expresión como un modo de establecer una cantidad de dinero. Abraham dio el ejemplo. Ahora, ¿de dónde Abraham habrá sacado la idea de 10% y no 20, no 25, Sí. no 30? No lo sabemos. O una entrega
Ya. liberal sin Sí. medida. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos. No sabemos. No lo sabemos. Hay cosas que en la Biblia no aparecen claramente. Sí. Por ejemplo, a un Noé se le dice que animales limpios e inmundos van a entrar en un arca. Cierto. Cuando no había todavía judíos, básicamente. Sí. Y no vemos esa definición de animales limpios e inmundos hasta el Sinaí, hasta Israel. Ajá. Ahora aquí vemos a un Abraham, ni siquiera Abraham, Sí. otorgando diezmos, Diezmos. dando diezmos de sus ganancias. Y ese diezmo, no aparece nada escrito sobre eso hasta Levítico, ¿no? Sí. Hasta mucho después. Cierto. Entonces, sí nos damos cuenta de que sí había cierta información sobre lo que Dios Sí. había pedido, Sí. aunque no está escrito en ninguno de estos libros antes de esa Cierto. época. Esto pertenece Ajá. a lo que nosotros le llamamos verdades implícitas. Verdades implícitas. Sí. Ok. Existen verdades explícitas Ajá. y verdades Ok. implícitas. Ujú. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron de hojas de higuera. Ok. Y de pronto se aparece Dios y los viste de pieles. Ujú. Pero en ninguna parte de la Biblia Ajá. dice de dónde Dios sacó las pieles. Claro. En ninguna Sí, parte. Exacto. Y exacto. siempre hemos enseñado, no, es que mató un cordero. Bueno, eso es una verdad implícita. Ok. ¿Por qué? Porque evidentemente de algún lugar Dios sacó las pieles para vestir a Adán y Eva. Exacto. Y creemos en un Dios todopoderoso que pudo haber sacado pieles sin haber matado a un animal. Ya. Porque él de la nada hizo todo. Así que de la nada pudo haber hecho pieles. Ya. Pero hay una evidencia, Sí. una verdad implícita de que algún animal se sacrificó. Ya. Y no solo, y nos apoya también después la historia futura de que Cristo como Cordero de Dios Ajá. se sacrificó por la humanidad. Ya. Exacto. Y obviamente hay muchísimas cosas que no tienen que estar escritas No tienen que a la estar letra escritas. para uno saber de que estamos hablando de una realidad bíblica. Bien. Abraham nos puso la pauta de que hasta el momento de Abraham no existe un mandato explícito escrito. Pero ya vimos que tiene que haber algo. ¿Por qué razón? ¿Por qué él no dio el 15%? ¿Por qué no dio el 20%? ¿Por qué no dio la mitad? ¿Por qué no dio el 80%? ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué el 10%? O sea, ya tenía que haber algún tipo de información. Ahora, esa información se hace mucho más explícita Sí. con Israel. Con Israel ya. Y como dijimos la semana pasada, el diezmo se convirtió como en un impuesto porque Israel era una nación. Es una nación. Israel es una nación, es un país, y el país necesita entradas para muchas cosas. Pero una de las cosas más interesantes que tenemos que analizar en la historia de Israel es cuando ellos conquistaron y entraron a conquistar Canaán, cada tribu, cada sección del país agarró grandes terrenos, grandes tierras. Tierras. Estamos hablando de grandes territorios. Territorios, sí. Estamos hablando de territorios del tamaño de posiblemente, por ejemplo, una tribu agarrar el territorio de lo que hoy día es, digamos, Miami-Dade completo. Ajá. El condado Dade completo. Sí, porque uno piensa, estas tribus, piensa que son aldeitas de 100 personas. Del tamaño de, no sé, de un pueblecito de 100 personas. No, eran grandes territorios. Ellos se repartieron todo Canaán. Si usted revisa el mapa antiguo de Israel, se va a dar cuenta que es un territorio, comparado con Estados Unidos, es una cosita muy, muy poquita, muy pequeñita. Pero si lo compara con lo que ellos estaban recibiendo, es un territorio grande. Ahora resulta que cada una de esas tribus agarró lo suyo. Agarra lo suyo. Pero, curiosamente, había una tribu que su misión Era servir era servir a Dios a través del santuario. En el templo. Y aunque sí tuvieron ciertas propiedades, Sí. propiedades como decir, mira, no tienes el condado Palm Beach.
No tienes el condado Palm Beach. Eso le corresponde a la tribu de Simeón o a la tribu de Efraín. El condado Palm Beach es de ellos. No tienes eso, ustedes no van a tener ninguno. Ellos van a poder tener ingresos multimillonarios como tribu porque tienen gran territorio. Ustedes no. Ustedes van a vivir, van a tener su casa, van a tener quizás una parcela. Hay ciertas ciudades que se les llaman ciudades de refugio, donde ustedes van a tener cierta autonomía para poder hacer algo de economía, ¿okay? Van a mover economía. Van a tener sus huertas, van a tener sus parcelas pequeñas, nada comparado con las otras tribus. No. Porque su misión no es hacer dinero, su misión es servir en el templo. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces de qué vivimos? Sí. Porque no es justo, todo el mundo está haciendo dinero y nosotros estamos en el templo. Sí. ¿Qué hacemos? Ahí viene una aplicación de lo que ya existía, porque ya vimos que ya existía. Ya existía con Abraham. Para cubrir y suplir necesidades del templo, necesidades de los levitas, necesidades de ellos, ¿verdad? Muchísimas necesidades. Ajá. Y volvemos a la idea, pero ya un poco más explícito. Es la idea del diezmo. Y de hecho tenemos que analizar porque uno de los pactos o los acuerdos que vimos la semana pasada fue un acuerdo bilateral interesante. Y era el de la salvación. Pero el otro acuerdo bilateral interesante era el de llevarle a Dios primero todas las cosas y luego con los bienes de su fruto. Exacto. Y luego ¿qué recibe la persona? Bendiciones. Y yo creo que esa es la idea que tenemos en esta lección también. Sí. Y lo vamos a ver, Malaquías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice Malaquías? 3:10. Vamos a ver, ¿qué dice Malaquías 3:10? Vamos a ponerlo en pantalla. Dice allí, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, yo creo que si eso no es un acuerdo, no sé qué cosa es un acuerdo. Sí. La idea aquí ya sí es... ¿Es un acuerdo bilateral? Sí, la idea aquí sí ya es explícita. A ver, ¿cómo funciona esa es la idea. Es un acuerdo bilateral. Ajá. Ustedes devuelven el diezmo porque nunca piensen que nosotros damos el diezmo. Y eso es una buena expresión, ¿sabes? A ver, ¿cómo funciona? A ver, ¿cómo es? Nosotros no damos el diezmo, lo devolvemos, porque es que ese dinero no es nuestro. Y como no es nuestro, no lo estamos dando. Nosotros damos ofrendas, que por cierto, tampoco ese dinero es nuestro. Pero bueno, el que ha solicitado Dios de su dinero es el 10%. Ok. Entonces, ese es el acuerdo. Ustedes me devuelven el 10% que yo les regalé junto con el 90%. Ajá. Y ustedes me devuelven solamente el 10% y entonces van a tener bendiciones. Así que aquí tenemos el contrato, el acuerdo bilateral. Ya. Okay. Ustedes me devuelven y yo los bendigo. Hay una expresión en la versión más nueva. Y lo tenemos en pantalla. Hay una versión ahí que incluimos. Reina Valera contemporánea. Sí, es la revisión de Valera contemporánea. Porque hay una palabra que aparece en la del 60 que dice traer los diezmos al alfolí. Y la palabra alfolí quizás no sea tan clara, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española, si lo buscan, se encuentran que alfolí quiere decir almacén o granero o algo así. Sí. Pero en este caso la versión moderna, ¿cómo dice? Voy a ponerlo en pantalla. La versión moderna dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos
y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ya. Qué bonita la expresión esa de la... Me gusta mucho, esta es una de las revisiones preferidas mías para hacer los estudios míos profundos de la Biblia. Bueno, y ahora vamos a la parte donde los pastores prietos se van más críticos. Y acuérdense que nosotros nunca hemos tenido a mal ser directos, ser críticos e incluso ser críticos con nuestra propia iglesia. Si es la necesidad de ser críticos con nuestra propia iglesia. Si es necesario, porque la realidad es que no somos una dictadura donde la persona tiene que callarse la boca y si no lo esfuman. No estamos en ese detalle. Yo veo en este texto un acuerdo trilateral. Sí. No bilateral, sino trilateral. Y yo quiero que lo analicemos de nuevo, porque este acuerdo tiene que ser trilateral. Número 1, ¿quién trae los diezmos al alfolí? La persona. Número 2, ¿quién da las bendiciones? Dios. Ahora, número 3, ¿quién administra el dinero para que haya alimento en el templo? Porque uno de los problemas grandes que yo veo en el antiguo Israel y que podría suceder en cualquier iglesia de hoy día también, es que las personas traían los diezmos al alfolí. Perfecto. Dios los bendecía, maravilloso, pero no había alimento en el templo. Cierto, eso sí es un problema grave. ¿Por qué? Porque el dinero se lo robaban. Cierto. Por ejemplo, y yo tengo un libro que estoy creando y estoy formando de alguna manera, y hay una idea que yo presento en mi libro, que el libro está basado básicamente en conceptos que no son claros o que no son los conceptos más definidos de un texto bíblico. Y he anunciado este libro por años, pero nunca lo he podido terminar, así que vamos a ver si lo terminamos en el 2023, si lo pongo como como uno de estas cosas que uno se promete en el año. Y es la viuda que dio apenas 2 blancas. ¿Se acuerdan de esa viuda? ¿Seguro? La viuda de 2 blancas. Jesús la alabó porque dio todo lo que tenía. Y yo en el escrito digo que está perfecto. Ella dio todo lo que tenía. Dios la bendijo. Estoy seguro que Dios la bendijo porque en ese acuerdo bilateral Dios dice: traed al alfolí y yo te bendigo. O sea, yo estoy seguro que Dios cumplió su parte, ella estaba cumpliendo su parte, pero quien no estaba cumpliendo su parte era el templo, porque no había necesidad de que una viuda que iba al templo no tuviera más que 2 blancas para vivir. No había necesidad de que ella diera todo lo que tenía y no tuviera con qué más. Y de hecho lo puedo comprobar porque la iglesia cristiana rectificó eso. E incluso decía que no había pobres entre ellos. Cosa curiosa. Y no es que todos fueran ricos. El detalle es que se encargaba de administrar la economía que llegaba hacia ellos de un modo más eficiente. De tal manera que había alimento en su casa. Seguro. Entonces, cuando yo veo Malaquías capítulo 3, yo tengo que darme cuenta de que aquí existe un compromiso de la persona para llevar los recursos al templo, y ese es hasta ahí llega su compromiso. Y el compromiso de Dios de bendecirlo por traer al templo esos recursos. Pero ahora viene el siguiente compromiso. Y es que esos recursos sean usados como Dios mandó que se usaran. Sí. Que haya alimento en mi casa. Era imposible concebir de que un levita tuviera que estar haciendo un trabajo extra para poder vivir. Eso era imposible. No, porque ellos tenían ya su parte, y yo creo que esa es la parte que viene ahora. Es la siguiente. Vamos a ir directamente al propósito del diezmo. ¿Qué te parece? Cierto. El propósito del diezmo, de acuerdo a la santa palabra de Dios. ¿Qué significa o cuál es el propósito del diezmo? ¿Me puedes hablar un poquito de esa imagen que está en pantalla? Sí. Debido a que Dios es el dueño de todo, obviamente no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Porque Él es el dueño de todo. Pero como el diezmo es suyo, nos dice qué hacer con ese diezmo. Y lo que debemos hacer es utilizarlo para el sostén del ministerio evangélico.
Es imposible, es imposible entender de que haya un ministro de Dios con necesidades económicas. Si dos partes han hecho su parte, si las partes anteriores hicieron su parte, entonces toca que también haya administración correcta. Debe haber una administración correcta. No estamos diciendo, y quiero quiero aclarar esto, no estamos diciendo de que en cierta particular conferencia, unión o iglesia no se está usando bien el dinero. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. Una cosa que el folleto de Escuela Sabática veo que ha hecho mucho es poner mucha responsabilidad sobre la persona que trae el dinero. Pero queremos también enfatizar que la misma responsabilidad también la tiene la institución o la entidad que recibe el dinero. Seguro. Porque esa entidad que recibe el dinero no está recibiendo su dinero, está recibiendo el dinero de Dios. Por lo tanto, es importante que estas cuentas queden claras. Por ejemplo, nuestra iglesia de Green Acres sí. Ahora mismo tiene una economía clara. Y usted puede ir al tesorero de la iglesia, usted puede ir al pastor de la iglesia como miembro de iglesia y decirle, pastor, yo quiero que usted me explique claramente cómo se usan los recursos económicos que se reciben. Y estoy totalmente seguro que esas cuentas están sumamente claras. Bueno, nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día es bastante clara en eso. Aparte, a través de todos los años, desde que yo la conocí cuando tenía 11 años de edad, ella tiene un sistema que se llama reuniones de negocio. De negocio, le llamaban así. O también administrativas, donde el miembro de la iglesia trimestralmente es informado a través de una reunión solamente con los miembros de la iglesia de cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, en qué se empleó cada parte del dinero. O sea que la iglesia adventista, además de eso, la iglesia adventista tiene personas auditores de hecho, que revisan todo el dinero que se entrega. O sea que nuestra iglesia ha sido clara a través de la historia. Y por eso queremos aclararlo, porque no estamos diciendo que no es el caso, pero sí queremos que teológicamente sea comprobado. Además, sabemos que estamos hablando con personas que no solo pertenecen a nuestra iglesia adventista, estamos hablando con personas, y ustedes, esta señal está llegando a personas con otras denominaciones religiosas. Quiero que entiendan, bíblicamente hablando, el diezmo, lo que usted lleva a la iglesia es dinero, Dios no lo va a usar, lo van a usar los seres humanos, pero tiene un mandato divino, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre precisamente cómo funciona la repartición y cómo funciona el detalle del ingreso y esta imagen que tenemos ahora adelante nos habla precisamente de esta responsabilidad compartida, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad es la 10ª parte. Es la 10ª parte de la ganancia. Por ejemplo, usted trabajó, usted ganó dinero, su 10ª parte. De un dólar son 10 centavos. 10 centavitos. Usted, de 10 dólares, un peso. Usted hizo un negocio determinado y ganó dinero, dio su 10ª parte. En fin, este dinero llega a la tesorería de la iglesia. Nuestra responsabilidad básicamente es esa. Nosotros tampoco tenemos por qué ser perseguidores y auditores, pero sí, la iglesia tiene una responsabilidad de ser clara y transparente. Ahora, una vez que uno lleva el dinero al alfolí, ¿verdad? El alfolí es el lugar donde se paga. O sea, en aquel tiempo era ese granero o ese almacén. El alfolí ha cambiado de nombre y ha cambiado de maneras de ser, pero se tiene que entender que el alfolí es el lugar donde se recibe el recurso económico para hacer y cumplir la misión de Dios. Que no todas las religiones tienen el mismo sistema de gobierno. Exacto, no todos los que nos están mirando tienen la misma sistema de gobierno, por eso no nos metemos tanto en eso. Pero sí es importante que como usted como individuo sepa que es de Dios y viene de Dios, que usted lleve ese recurso al lugar donde la misión y la obra de Dios
se está realizando para que esa obra se pueda realizar. Ahora, luego de eso, usted lo dejó allí. Básicamente, usted está devolviendo a Dios ese dinero. Sí. El sostén del ministerio, la responsabilidad de la organización, etcétera, eso va a manos de aquellas personas que reciben sagradamente ese dinero. Y ese es el punto número 4 allí, ¿verdad? Usarlo para el propósito correcto. ¿Qué tienes que decirme sobre algo más que quieras añadir sobre esta imagen? Si no, nos vamos a la siguiente. Sí. Vámonos. Quiero recalcar ahí esto. Sí. Dice, es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Ya, o sea, básicamente sí. Hablamos sobre el tema, ya hablamos sobre el tema. Bien, ¿qué les parece si nos vamos a la pregunta? A la pregunta. Y la pregunta es interesante. Esta pregunta, de hecho, yo pienso que nos va a ayudar a reflexionar un poquito en este detalle. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, estoy aquí quitando imágenes y poniendo imágenes. Esta es esta. A ver, quito aquí, pongo acá y ahora sí, ahí está la pregunta. El diezmo es el 10% de nuestras ganancias y se devuelve a la tesorería. Y ahora vienen las respuestas. ¿Cómo dicen? ¿Después qué? Inciso A, después que hayamos pagado todas nuestras deudas. Ajá. O sea, nosotros devolvemos a la tesorería el 10% después que ya salimos de todas nuestras deudas. Ese es el inciso A. Ajá, inciso B. Inciso B, se va dando poco a poco. Bueno, llegó el momento, esto quiere decir que usted gastó todo el dinero y lo que quedó no le alcanzó para que cubra el 10%. Y entonces, al no alcanzarle, usted dice, bueno, el mes que viene doy la parte que no pude dar este sábado, este domingo. Pero ese es el inciso B, lo que quiere decir el inciso B. Ajá. Y el inciso de C dice que debemos dar devolver el diezmo de forma completa y antes de extraer dinero para cualquier otra cosa. Bueno, de las tres incisos, ¿cuál será el correcto? El correcto. Bueno, yo quiero, en lo que estamos respondiendo esas preguntas, saludar personas que nos han escrito a través de nuestras redes sociales. Y tenemos muchas visitas esta semana. Tuvimos muchas visitas. Le damos gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por habernos visitado, por haber escuchado. Y queremos reconocerles, como dijimos la semana pasada. La semana pasada algunas personas respondieron las preguntas y lo hicieron correctamente. Así que yo quiero saludar a Melanie. Melanie Gómez. Melanie nos respondió y lo hizo correctamente. Y Melanie nos dice, feliz sábado, que Dios les bendiga a todos, viendo la programación de su iglesia en diferido. Y es verdad, porque muchos de nosotros no vemos la programación de la iglesia sino en diferido, ¿verdad? Así que nosotros también la vemos en diferido, Melanie. Sí. Porque resulta que estamos en la iglesia transmitiendo en vivo, así que cuando terminamos todo y en la tarde o la noche nos ponemos y a vernos a nosotros mismos, a ver qué tal quedó todo. Y nos criticamos también nosotros a nosotros mismos para saber si todo quedó bien. Y también tengo a saludar a mi tía Belkis, que desde Cienfuegos, Cuba, que también nos saludó y también contestó correctamente la pregunta. También quiero saludar, déjame ver, porque aquí tengo varias páginas, personas que contestaron correctamente. Tengo aquí a Arelis Acosta, que también nos contestó correctamente la semana pasada, y María Moreno y Cari Martínez, que también nos saludaron correctamente. Y a mí nos respondieron correctamente la semana pasada. Cari Martínez también nos saludó. Y también pues mi tía Belkis, que nos dice feliz y bendecido sábado para ustedes y para todos mis hermanos en Cristo. Amo mucho a mis pastores Prieto. Somos, imagínate, mi tía, sobrina, sobrino y hermano. Así que Cari Martínez dice feliz santo sábado, pastores Prieto, para toda la iglesia.
Para todos los hermanos de la iglesia, amén, gloria a Dios. Gracias, gracias y muchas gracias, ¿verdad? La Reina Bella, feliz sábado, mis hermanos. Hacía un tiempito que no te saludábamos. Y también tengo a Miriam Brito que dice, feliz sábado, saludos a todos. María Moreno, feliz sábado, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Arelis Acosta, feliz sábado para todos mis hermanos. Marlene, amén, Cristo viene pronto, Marlene, que Dios te bendiga. Amén. Y algunos nos saludaron durante el momento no de la escuela sabática, sino durante el momento del culto de adoración. Así que tenemos a Gloria Rosado. Gloria Rosado no me suena que se haya conectado con nosotros antes. Así que si es primera vez que nos saludas, porque quizás sí nos has visto antes. Así que Gloria Rosado, bienvenida. Contesté. Sí, ok, muy bien. Muy bien. Es la amiga de Cari. Verdad que me habías mencionado. Ok, pues Gloria Rosado, muy bienvenida a nuestras transmisiones. Que Dios te bendiga. Un gran placer. Y ella se encargó de ponernos unos emojis y algunas cosas lindas y bonitas ahí. Tengo también a Yoraladies Guiamet. Mi hermanito, te recuerdo desde Camagüey, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones, mi hermano. Magali González, necesitamos entregar el control de nuestra vida a Jesús. Sin Él no somos nada. Y eso es muy cierto. Muy cierto, que Dios Magali. te bendiga, Magalis. Y gracias, Magalis, también porque compartiste nuestra señal con otras personas. Bien. Creo que tenemos la mayoría de las personas cubiertas en este saludo. La pregunta, ¿cuándo se diezma? Después que hayamos pagado deudas y todos los biles y todo el detalle. Entonces, bueno, me quedaron $100. Después de haber pagado todo, me quedaron 20 centavos. Y eran 200 los que tenían que diezmar. Y esto voy a diezmar. O poco a poco, a medida de lo que pueda hacer. O de forma completa antes de extraer el dinero. ¿Cuál es la respuesta? Escríbanos en nuestras redes sociales. Escríbanos en nuestras redes sociales. Y la respuesta es tararán, de forma completa. Sí. Antes de extraer el dinero. Y antes de extraer dinero para cualquier otra cosa. Es el primer dinero que se saca. Para cualquier otra cosa. Bien, vámonos directamente al siguiente slide. Porque ahora ya hablamos de los diezmos, ¿verdad? Pero ahora viene otra historia interesante aquí. Y la otra historia interesante son las ofrendas. Sí, no vamos a ser muy amplio porque la lección que viene es toda entera desde las ofrendas. Pero como viene en esta lección como un anticipo. Sí. Creo que no te entiendo. Ya. Y yo creo que podemos hablar sobre las ofrendas diciendo de que el diezmo es aquello que en aquel tiempo sobre todo era como un impuesto, era como algo más, si lo llevamos al término de una nación, de un país, impuestos son impuestos, pero aparte de los impuestos usted colabora voluntariamente con diferentes cosas en la sociedad. No estoy hablando de dinero mandatorio. Sí, no. Estoy hablando de dinero de colaboración. De colaboración. ¿Qué me puedes explicar qué diferencia hay entre diezmos y ofrendas? Sí. Muy brevemente, porque sé que la semana que viene tenemos que tocar el tema, pero muy brevemente, ¿qué diferencia hay? Sí, breve. El diezmo, ya lo dijimos, es la parte que Dios nos está pidiendo. Debemos estar conscientes de que todo lo que nosotros tenemos y somos es de Dios, es propiedad de Dios. De mis manos es propiedad de Dios, mis ojos, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, pertenece a Dios. El diezmo pertenece a Dios y el 90% restante también pertenece a Dios. Ahora, Dios está pidiendo del 100% solamente el 10%. O sea, a él le pertenece el 100%. Sí, a él le pertenece el 100%. Sí. Ahora, él nos está pidiendo del 100% que le pertenece a él todo, nos está pidiendo el 10%. De manera que esta es una cantidad fija. Una cantidad fija. Mientras que la ofrenda
es el dinero que se queda con nosotros, que tampoco es de nosotros. Ya. Porque ese es el dinero que nosotros ganamos, y yo recalco mucho en este verbo, Ajá. porque yo soy de los defensores de que cuando hablamos de diezmo hablamos de dinero ganado. Que sí, que hemos la ganancia. Sí. Ajá. Ok. O sea, el que me dio a mí la fuerza para trabajar y ganar ese dinero fue Dios. Así Hasta la salud. Hasta la salud. Los talentos. Los talentos. Yo gano dinero Sí. por mis talentos. Sí. Y categóricamente puedo decir que gano dinero incluso por el piano. Y gano dinero por otras, por esos talentos. Pero es que esos talentos no son míos. Cierto. Esos talentos le pertenecen a Dios. Le pertenecen a E Dios. incluso cuando nosotros, porque yo quiero ahora tocar un tema aquí interesante, y es que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es dinero de lo único que estamos hablando aquí. No es dinero de lo único que estamos hablando aquí. No. Claro, esta particular lección de esta semana tiene que ver directamente con un contrato de diezmo, contrato de dinero. Pero no necesariamente estamos hablando siempre de dinero. De hecho, rara vez hablamos de dinero. Normalmente hablamos de entregarle a Dios. Yo toco cada sábado en la iglesia. Si yo tradujera eso en dinero, son cientos de dólares. ¿Seguro? Pero yo no cobro un centavo allí. ¿Seguro? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy ofrendando. Seguro. Estoy ofrendando Seguro. mi talento. Y aquí es donde entra la segunda sección, que es la sección esta, y la semana que viene vamos a hablar un poco más de la ofrenda. No necesariamente todo lo que yo ofrendo es dinero. No, tampoco. Una persona tiene la capacidad de cantar. Bueno, en cualquier lugar donde usted cante pagado, puede ganarse un cheque de 120, 150, 200 dólares por 3 canciones, si usted canta bien. ¿Adivina qué? Pues usted llega a la iglesia y canta y canta y canta. No cobra un centavo en dinero, pero usted está ofrendando su talento. Su talento. Porque no es su talento. Es de Dios. Es de Dios. Y definitivamente la iglesia no solo se nutre por dinero, se nutre por la ofrenda voluntaria de tiempo, de talento y muchas otras esfuerzos y recursos que las personas, todos nos juntamos y vamos y colaboramos de una manera tal que la iglesia funciona con dinero y aparte del dinero, más que dinero. Así mismo es. Entonces, tenemos que tener claro de que la ofrenda tiene que ver con la característica básica de la ofrenda. Ajá. Es que es la prueba que Dios te está dando para medir tu generosidad. Ya. ¿Por qué? Porque la prueba que Dios te da cuando tú devuelves el diezmo es tu honradez. Sí, o sea, básicamente cumplir con un requerimiento. Porque si te quedas con él, le estás robando. Okay. O sea que la prueba que Dios te está dando al devolver el diezmo es la prueba de tu honradez. Y la prueba que Dios te está dando a través de la ofrenda es la prueba de tu generosidad. Ya. Ahora, Dios es generoso. Sí. Ya lo dijimos en la primera lección. Dios es generoso. Él dio su propia vida por nosotros. Okay. Ahora, cuán generosos somos al dar. Esto sí es al dar. Ajá. Al dar nuestras ofrendas. Okay. O sea que la ofrenda sí es proporcional a las bendiciones recibidas. Y al corazón que quiere. Y al corazón que quiera dar. Ofrendar y hay quien da mucho, hay quien da menos. Ya. Y hay quien no da nada. Pero el que no da nada es muy difícil. Ahora, puede ser que no dé nada. Que se pueda decir que es generoso. Sí, pero puede ser que no dé nada en dinero. A no ser que no tenga nada. Exacto. Puede ser que no dé nada en dinero, pero da en muchas otras, pero da en muchas otras otras cosas. ¿Qué bendición hay para la misma iglesia cuando todo el mundo se une y colabora? Y yo creo que esto de nuevo, no tiene necesariamente que ver siempre con dinero, pero cuando todos ofrendan o diezman y colaboran, qué bendición. Hay una cita que pusimos en
pantalla. Sí. Y esta cita fue escrita hace muchos años en una revista llamada Review and Herald. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dice, si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces. Y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en 1000%. ¿Qué le parece? En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelven fielmente los diezmos y las ofrendas. Elena White, Review and Herald, 17 de diciembre del año 1901. Bueno, pues hace muchos años. Nada más claro ni el agua, ¿no? Así que yo creo que es importante que recordemos, esta lección tiene que ver directamente con el contrato del diezmo. Me gusta la expresión, dice, sí se hace fielmente como se debe hacer. ¿Cómo debe hacerse? Y yo me pregunto si muchas veces cuando no se ve el recurso o no se ve el progreso o no se ve la multiplicación que se debiera o no se ve el modo en el cual debiera fluir, si algo está fallando, y yo estoy seguro que no está fallando de la parte de Dios. No, seguro. Eso sí no es. Yo estoy seguro que está fallando de nuestra propia parte. De alguna manera está fallando en nuestra propia parte. Ahora, recuerden que esto es como es. Puede ser que los hermanos estén diezmando todos y la organización no esté usándolo del modo que Dios desea. Puede ser que la organización sí lo esté usando del modo que desea y los hermanos no están diezmando todos. Como quiera que sea, yo no sé, yo creo y estoy seguro de que Dios no es el que está fallando. No es el que está fallando. Nosotros mismos en la iglesia de Green Acres hemos visto milagros, hemos visto bendiciones interesantes, cosas maravillosas. Y yo sé que ha sido porque es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel en dinero, pero también es una iglesia fiel en otorgarle al Señor un montón de recursos, tales como tiempo, talentos y muchas otras cosas y esfuerzo que hace que la iglesia haya progresado. Hay una cosa que yo quiero añadir aquí. Nuestra iglesia de Green Acres específicamente y cualquier otra iglesia. Si usted está sentado en un asiento y dice, yo estoy ya dando mi diezmo y yo estoy ya dando mi ofrenda, así que ahora yo vengo a sentarme a escuchar un concierto. Es como si yo estuviera pagando la entrada a un teatro. Sí. Y vengo y pagué el ticket. Y ya estoy aquí a escuchar una buena música. No, esa no es la misión. Ese no es el propósito. O sea, si usted ya está dando su parte financiera, hay algo más que queremos que usted colabore. No solo en la iglesia de Green Acres, en cualquier iglesia a la que usted pertenece, en cualquier parte del mundo y en cualquier organización. Levántese y hable con su pastor y dígale, pastor, ¿en qué más puedo servir al Señor? ¿En qué más yo puedo colaborar? ¿Qué más puedo dar de ofrenda? Que ya no sea dinero. ¿Qué más puedo ofrendarle a Dios? Mire, yo sé serruchar y martillar. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Yo sé cocinar. ¿Cómo puedo servir? Mire, pastor, yo sé atender enfermos. Mire, yo sé limpiar. Es más, mire, tengo una compañía de limpieza. En fin, cuántas cosas. Muchísimas. No necesariamente cantar y predicar. Pueden ser muchas otras cosas donde nosotros podemos ofrecerle a Dios una ofrenda. Y nos queda un minuto. Y en ese minuto nos vamos a la último slide. ¿Cómo dice el último slide? Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una 10ª parte de las posesiones de éste sean devueltas a Dios. En otras palabras, tiene precedencia sobre cualquier otra cosa. Pero es un contrato interesante porque es un contrato que trae bendición.
La semana pasada dijimos que cuando dos personas se sientan a hacer un contrato, cada uno está tratando de sacarle el hígado al otro. Este no es el caso. Cuando Dios está haciendo un contrato contigo, y es un contrato de bendición. De bendición. Donde Él dice claramente, dame lo que me pertenece y yo devuelve lo que me pertenece, y voy a derramar muchas bendiciones sobre ustedes. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos acabó. Se nos acabó. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Muchos saludos a todos aquellos que nos han escrito a través de las redes sociales, y esperamos sus respuestas, esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas. Si tienen preguntas, esperamos sus preguntas para nosotros poder con gusto aclarar algunas de estas dudas que ustedes puedan tener sobre este y cualquier otro tema. Y no olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Adventista Green Acres, y también Pastores Prieto. Si buscan allí en Facebook o en YouTube Prieto, Pastores Prieto, van a ver este mensaje. Bueno, pues nada, que Dios me los bendiga mucho y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.